short lifetime, they serve it with snacks and beverages. If there's Hola mi gente bella, bienvenidos una vez más a su canal El Arte de Vivir, donde descubrimos, analizamos y aprendemos temas interesantes que hagan de nuestra vida un verdadero arte de vivir. Hemos estado fuera del canal aproximadamente por un año. Lo más importante de esto es que el tema del que vamos a hablar el día de hoy resume, si se quiere, todo lo que hemos vivido. Toda esta cantidad de cosas y turbulencias que nos ha tocado vivir en los últimos 2 años. Y se trata nada más y nada menos de El Arte de Vivir, como se titula o como se llama este canal. Muchos han descubierto o han concientizado de que la vida definitivamente es un arte, que todo depende cómo tú percibas y veas las cosas y cómo sea la actitud para enfrentar la vida. Hemos pasado por situaciones difíciles. Nos ha tocado despedir seres humanos maravillosos sin tenerlo previsto. Muchos de ellos se han ido solos porque no era seguro estar cerca de ellos porque podía agravar su salud. Muchos han perdido sus casas, sus negocios. Muchos les ha tocado empezar otra vez de cero. Pero entendemos que en la vida hay subidas y bajadas, y lo que hace que las cosas sean llevaderas es, primero, el objetivo, hacia dónde quieres ir. Segundo, cuáles son las herramientas con las que cuentas para lograr ese objetivo. Y tercero, la actitud, que es lo que determina la fuerza para que eso tenga sentido para ti. Yo, a través de la vida, he entendido y confirmo una vez más que los sueños son personales, y por ser personales, cada quien le da el toque de importancia que su sueño requiera. Muchas veces tú le cuentas con emoción, con entusiasmo y alegría a alguien algo que para ti es definitivamente importante, y para otros de repente lo toman como que no lo es del todo. Pero lo importante, valga la redundancia, es que mientras tú le des la fuerza a eso, va a tener sentido para ti. No debes esperar que a nadie más le importe, mientras para ti nada ni nadie te permita salirte del enfoque de tu objetivo principal. Una de las cosas que hacen que nosotros podamos entender que la vida es un arte, cambiar ciertos paradigmas o creencias. Por ejemplo, hay una muy común que dice que para aprender en la vida tienes que pasar por situaciones difíciles, o que las situaciones difíciles que vives en la vida son necesarias para aprender. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo en la filosofía que dice que así como hay una forma de aprender desde la lucha y el sufrimiento, hay otra para aprender desde la felicidad y la facilidad. Y es dependiendo con cuál de ellas te sintonices tú. Si tú te sintonizas única y exclusivamente en que para aprender o el aprendizaje lo captas mejor desde el sufrimiento, desde la lucha, desde el sacrificio, no importa qué tantas cosas buenas pasen a tu alrededor, no lo vas a captar de la misma manera a como lo haces cuando es desde el sufrimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es creernos merecedores y sentirnos merecedores de que nosotros podemos aprender con la facilidad y la entrega que le dedicamos a un aprendizaje de sufrimiento desde la felicidad y la facilidad. ¿Por qué tienes que pasar por situaciones difíciles para poder entender o aprender algo? Y voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo que yo sé que muchos de los que de repente están viendo este video lo van a entender. En mi consulta he visto muchos pacientes que han
sufrido o están sufriendo de enfermedades terminales como el cáncer, por ejemplo, entre otras. Y ellos cuentan un antes y un después. Generalmente las personas que están pasando por el proceso de cáncer o que han pasado y han logrado salir airosos de esa situación, dicen: yo ya no me mortifico tanto, ya no me preocupo tanto por las cosas, ya le doy más importancia a las cosas que realmente son importantes. Si la gente me critica, si la gente es como es, eso no me afecta, porque el responsable de mi salud, de mi tranquilidad y de mi paz soy yo. Y eso lo aprendí a través de esta situación. Aprendí que la vida es efímera, que es muy corta y que muchas veces nosotros pensamos que tenemos el futuro garantizado y realmente no es así. Puede cambiar nuestra vida en un segundo, en un instante. Y en ese momento, cuando pasé por esa situación, me di cuenta que muchas de las cosas en las que yo me enfocaba, me desgastaba e hice un trabajo perfecto de cirujano para albergar en mi ser eso que ahora me está destruyendo. Palabras de esas personas. Ahora la pregunta que hago yo: ¿eso no lo pudo aprender desde la felicidad y la facilidad? ¿Tenemos que realmente pasar por situaciones de ese tipo o más difíciles o más fuertes para aprender eso o para lograr ese aprendizaje? Yo definitivamente estoy convencido que no es necesario. Que no es necesario pasar por ese tipo de situaciones para aprender eso. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos tan sembrados a lo negativo, a lo pesimista, a encantar a los demás, a que nos quieran y nos acepten, cuando eso no pasa primero conmigo mismo. Cuando tú estás consciente que eres el ser más extraordinario que hay sobre la tierra porque te creó el papá de todos. Cuando tú estás convencido que eres hermoso y cuando te veas en el espejo, a pesar de que aceptas tus defectos, estás consciente de que tienes toda la capacidad para poder hacer de esos defectos tus virtudes. El aceptarse es reconocer lo bueno y lo malo. No es reconocer lo bueno y pretender que lo malo no existe. Porque en el equilibrio de las cosas es en donde está el éxito. Si tienes la actitud, si tienes la voluntad, si tienes la disciplina para hacer cambios fundamentales en tu vida, vas a lograr todo lo que tú quieras, absolutamente todo. Pero el punto está porque tenemos la creencia que para aprender tenemos que sufrir. En una conexión que tuve yo con los ángeles y en una meditación profunda donde tuve contacto con ellos me transmitieron que ellos les sorprendía cómo el ser humano le gustaba sufrir. Tenían todo, pero buscaban algo en que sufrir como para sentirse vivos. Y muchas de estas personas que han pasado por esas enfermedades terminales, una vez que pasan ese proceso, es que se dan cuenta que la vida es eso, la vida es un soplo y que depende de ti aceptarla y vivirla de la mejor manera. Y es tan fundamental y es tan simple eso, que nosotros siempre tenemos dos elecciones, siempre. Y el poder de elegir es tuyo, el de sufrir o el de gozar. Tú eliges amargarte, cambiar tu día por una situación o sencillamente entender que son cosas que pasan y buscar la forma y la manera de solventarlo, de arreglarlo. Pero estamos acostumbrados a que desde el sufrimiento como que es más palpable el aprendizaje. Y yo les voy a poner un ejemplo, o les voy a poner otro ejemplo con respecto a eso, que siempre lo cito en conferencias y en consultas, para que ustedes vean de qué manera o hacia qué nosotros nos conectamos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están divorciados? ¿Cuántos de ustedes tuvieron una pérdida? ¿Cuántos de ustedes tuvieron un fracaso a nivel académico o profesional? ¿Cuántos? ¿Okay? ¿Y cuántas veces desde el momento que ocurrió hasta ahora lo recuerdan? De repente lo recuerdan todos los días o varias veces al día o varias veces durante un mes o una semana, pero lo recuerdan y parece como si no hubiese sido suficiente lo que pasó en ese momento, lo mucho que sufrieron en ese momento, y lo vuelven a vivir con la misma intensidad y lo cargan como si fuese algo maravilloso. ¿Cuántas veces pasa eso? Ahora, ¿cuántas veces celebraste tu grado? Cuando te graduaste de ingeniero, de médico, de electricista, de mecánico, de abogado,
¿Cuántas veces has levantado la copa con champaña o con vino o con cerveza o con jugo o lo que sea para celebrar ese éxito? ¿Cuántas? Probablemente una sola, y fue el momento en que te graduaste. ¿Cuántas veces has disfrutado o te has felicitado por el hecho de haberte graduado, o por el hecho de haber sido papá, o por el hecho de otras tantas cosas que representan tus sueños muy personales? Generalmente lo celebras ese día. Y para lograr ese éxito, ¿cuánto trabajo tuviste que haber pasado? ¿Cuántas horas de sueño? ¿Cuántas veces dejaste de comer porque tenías que terminar temprano lo que estabas haciendo para lograr la meta? Pero ese momento positivo o esa situación gratificante la recuerdas, la celebras una sola vez y más nunca la vuelves a celebrar. Tú no ves, cuando entras a tu estudio o a tu despacho o a tu bufete o a tu consultorio, tú no ves tu título allí y tú dices, wow, lo logré, qué maravilla, me felicito. No lo vuelves a hacer más nunca. Si lo colgaste allí, está colgado, se llena de polvo y la gente lo ve y todo lo demás como para alimentar el ego, que bien es válido para aquellos que de una u otra forma les ayuda, pero no se alimentan de ese éxito para quitar de lado aquellas cosas que te hacen sentir triste. Entonces, si ese ejemplo grafica claramente de qué manera nosotros nos conectamos, hacia qué nos conectamos y por qué preferimos conectarnos de una cosa a otra, nos damos cuenta sencillamente que la elección es propia. Yo elijo conectarme con lo que me genera sufrimiento o elijo conectarme con lo que me genera satisfacción, orgullo y felicidad. Si vamos un poquito más profundo a eso, hablemos de salud. ¿Quiénes de los que están escuchando hoy o viendo hoy este video se han quejado desde que se levantaron hasta ahora por algo? Por el trabajo, por la rutina, por mi esposa, por mi esposo, por mi mamá, por mi papá, por mi amigo, por la uña, por lo que sea. ¿Cuántas veces se han quejado durante el día? ¿Cuántas veces se han molestado durante el día? ¿Y cuántas veces han dado gracias por algo que tienen que los hace privilegiados durante el día? Cuenten. En esta mano cuenten lo negativo y en esta mano cuenten lo positivo. De repente tengo que prestarle unos cuantos dedos a esta mano para igualar esta, o tengo que prestarle uno de estas para igualar esta. Probablemente tenemos que prestar de esta para esta. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar el enfoque de las cosas y darnos cuenta que somos privilegiados, ¿por qué? Por ver, por escuchar, por hablar, por sentir, por entender, por razonar, por todas esas cosas que nos hace afortunados. Es muy triste y es muy lamentable que nosotros aprendamos a valorar lo que tenemos cuando ya no lo tenemos, cuando lo hemos perdido. Valoras un dedo cuando te lo quitan, o es que es algo tan simple cuando, por ejemplo, a una dama se le parte una uña, ¿verdad? Que es muy común en las mujeres porque son bastante coquetas y eso, me encanta eso. Pero de repente se le parte una uña y parece que se acabara el mundo porque se le partió la uña. Pero de resto no le da gracias a Dios por la uña que tiene. Entonces, lo más importante es en qué enfoco mi atención, en qué enfoco lo que realmente para mí puede ser determinante e importante. Y eso es lo que yo le voy a transmitir a mis hijos. Y eso a su vez es lo que mis hijos le van a transmitir a los hijos de él. Pero si yo no lo concientizo, no funciona. Siempre va a haber agentes externos que te van a invitar a salirte de tu enfoque. Siempre va a haber personas malintencionadas, con envidia, y que de repente no gozan con tu éxito, sino que disfrutan tu fracaso y tu tristeza. Pero esas personas también están aprendiendo, están pasando un proceso. Simplemente déjalos que ellos, en su momento y en su tiempo perfecto, van a reflexionar como lo has hecho tú. Lo importante es entender que la vida definitivamente es un arte. Yo elijo con qué color trazo esta línea, si dibujo un árbol o no. Si prefiero quedarme viendo el lienzo y no hacer absolutamente nada y no aprovechar los talentos y las habilidades que Dios me regaló como un don. Dios nos regaló los recursos, nos regaló la habilidad, la inteligencia para hacer uso de ello. Y no solamente eso, sino para compartirlo con los demás. Entonces, el día de hoy yo decidí resetear el canal porque tenemos un año prácticamente fuera del aire. Tomando en cuenta todo lo que hemos vivido en estos 3 años, 2019, final de 2019, 20, 21 y 22,
Y yo consideré que definitivamente tenemos que como que recopilar todo eso y transformarlo en aprendizaje, porque definitivamente esto ha sido un grande, gigantesco aprendizaje. Muchos aprendieron a la fuerza y otros todavía están tratando de asimilar ese cambio que nos trajo esta mala señal. Ahora, tomando en cuenta todo lo que yo he dicho hasta ahora, díganme si no es cierto lo que yo he dicho hasta ahora. ¿Cuántas personas, después de que ha pasado lo que pasó a nivel mundial, han dicho, esto me dejó como enseñanza, esto, aquello y lo otro? Ahora aprecio más a las personas, ahora soy más humilde, ahora comprendo más a los demás, ahora ahora entiendo que en la vida nada es seguro, que lo único seguro es la muerte. ¿Teníamos que pasar por una situación tan lamentable, tan triste, tan dolorosa, tan fuerte como esta para aprenderlo? No, pero definitivamente es un aprendizaje. ¿Pero es la única forma de aprender? No, no es la única forma de aprender. El siguiente punto que tiene que ver con eso, hay un refrán que dice que nadie aprende por experiencia ajena. Tampoco estoy de acuerdo con ese refrán. Si tú afirmas, si tú decretas, si utilizas el verbo para hacer ese decreto en donde nadie aprende por experiencia ajena, evidentemente vas a tener que pasar por las situaciones que otros han pasado frente a tus ojos para asimilar el aprendizaje. ¿Tú crees que Dios nos hizo con esa limitación de no poder ver, escuchar y poder aprender a través de lo que otro ha hecho que no es correcto para que no te pase a ti? Dios nos hizo con la capacidad de poder entender, asimilar y captar el aprendizaje de otro y poder aprender la lección a través de otro. Hay una oración que está en mi página web que va a estar en la descripción del video que se llama Oración para Dormir. Y allí aparece exactamente eso. Dios, dame la sabiduría necesaria. Dios, dame la sabiduría necesaria para aprender de los errores de los demás sin necesidad de pasar yo por ellos. Y dame la sabiduría necesaria para concientizar los errores que yo he tenido para no volverlos a repetir. Porque el ser humano, por ser una persona que está en constante aprendizaje, tiende a cometer 1, 2, 3 y 4 veces el mismo error. El problema no es que te caigas, sino que aprendas de él y te levantes, pero entendiendo que no es la única forma de aprender. Yo creo que definitivamente hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar la mentalidad y ser un poquito más consciente de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que vemos para que nuestra vida cambie. No esperemos que los demás cambien para que cambiemos nosotros, ni mucho menos esperemos que los demás cambien porque nosotros sencillamente consideramos que somos los mejores. Esto es una gran universidad, es un gran lienzo. Todos y cada uno de nosotros somos un artista y cada quien dibuja o plasma en ese lienzo lo que considera que para él es importante como arte. Por esa razón, el arte de vivir es fundamental. Si tú ves la vida como un castigo, como una condena, eso se va a convertir tu vida en un castigo y una condena, a pesar de que eres afortunado. Porque desafortunadamente, muchos aprendemos, como lo he venido repitiendo hasta ahora, en la desgracia. Yo los invito a que a partir de ahora digan, Padre, te doy las gracias por darme la fortuna de brindarme tu sabiduría latente en ti, en mí, de ti en mí, para poder hacer de mí el mejor ser humano, la mejor versión tuya en mí, y poder ser el artista que diseñe el mejor arte en el que yo me puedo inspirar, en el que yo me puedo reflejar e inspirar a los que vienen detrás de mí. De esa manera vamos a ver cambios, vamos a poder disfrutarlo al máximo. Amigas y amigos, espero les haya gustado después de un año de ausencia en este paisaje hermoso y maravilloso. Es más, quiero aprovechar de agradecer a 2 personas que he conocido en este maravilloso viaje, a 2 personas gentiles que nos dan enseñanza de lo que es la humildad y la calidad humana. A mi amigo Julio, esto es para ti, mi hermano que prepara unas carnes espectaculares y que es un ser humano extraordinario. A ti, mi amiga Magali,
que preparas unos omelets bien ricos y con el mejor y el mayor ingrediente del mundo, que es el amor. Para ustedes dos y para el resto les dedico este bonito video que se llama El arte de vivir. Si tienes algún comentario, por favor déjalo, que para mí es importante leerlo. Si tienes alguna pregunta también, yo te la aclararé. En la descripción del video va a estar mis redes sociales, mi página web, si estás interesado en verte conmigo en consulta o si tienes alguna duda. Recuerda darle a la campanita, suscribirte al canal y darle me gusta. Si tú consideras que esto te fue útil y consideras también, valga la redundancia, que le puede ser útil a otros, compártelo. Que Dios me los bendiga, que estén súper bien y recuerden, hagan de su vida un verdadero arte. Bendiciones y hasta la próxima.